En busca de la identidad, exilio y resiliencia. אל נא תאמר הנה דרכי האחרונה, את אור היום הסתירו שמי העננה, זה יום נחשפנו לו עוד יעל ויבוא. Bienvenidos oyentes, estamos una vez más aquí en busca de la identidad, exilio y resiliencia. Continuamos con otro programa recorriendo el mundo con Jorge Schneiderman. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Alejandro. Es un gusto para mí poder reencontrarme contigo y con la consecuente audiencia de Radio Sefarad para abordar un tema realmente sensible, ¿verdad? Pues sí, un tema delicado y un tema conocido en gran parte por muchas comunidades, por muchas personas, no solo las judías. Hablamos del gueto de Varsovia, nos vamos a la capital polaca en este 83º aniversario del levantamiento del gueto, que se cumple este 19 de abril que recién ha pasado y que nos lleva hasta esta ciudad y hasta este gueto en concreto, Jorge. Exactamente, es un tema que se vincula estrechamente, muy estrechamente con el espíritu de este programa, ¿verdad? Entiendo que se ha hablado mucho, mucha tinta se ha vertido para describir lo que fue este épico hecho, pero es válido refrescar la memoria, mantener siempre encendida la llama de la memoria y evocarlos, ¿no? Evocar lo que fue aquella madrugada del 19 de abril de 1943, cuando las fuerzas de la Wehrmacht, el ejército alemán, decidieron invadir y terminar definitivamente con lo que eran las deportaciones justamente del gueto de Varsovia. No nos olvidemos que hacia octubre-noviembre de 1940 comienza a confinarse a la población judía detrás de esos muros que eran el mismísimo infierno, ¿verdad? Y bueno, decididos ese 19 de abril, que de hecho era vísperas de Pesaj, y con la idea, los alemanes, de ofrecer a modo de regalo de cumpleaños a Hitler lo que es justamente la destrucción del gueto, bueno, se lanzaron esa madrugada, pero no contaron con que estoicamente un grupo de jóvenes, muy jóvenes, veinteañeros y algunos adolescentes, propiamente dicho, iban a alzarse en armas con lo que pudieran, sabedores de cuál era el aciago destino que les aguardaba. Ellos habían decidido la forma como habían de morir, ¿no? Enarbolando, por supuesto, las banderas de sus principios, siendo leales a sus convicciones e identificándose, por supuesto, con sus ancestros que en algún momento resistieron a través de los macabeos los embates del ejército seleucida, ¿verdad? Y bueno, y reeditando también lo que fueron justamente los actos de valentía que llevaron adelante en Masada aquellos ancestros frente al romano opresor. Y bueno, y como otras tantas situaciones vividas por el pueblo judío a lo largo de la historia, ellos trataron de enfrentar resiliente y resistentemente lo que era obviamente el preludio de una muerte anunciada, podríamos decir. De hecho, no contaban los alemanes con que estos jóvenes insurrectos, que apenas disponían de armas elementales que habían contrabandeado a través de las entradas furtivas de algunos polacos colaboradores o a través de
de ciertos vínculos que se tenían fuera del gueto. Bueno, pero era muy, muy exiguo el material disponible, alguna ametralladora muy elemental, los revólveres eran poco menos que ineficaces para enfrentar lo que era la parafernalia bélica de los alemanes, ¿verdad, Alejandro? Entonces, con cócteles Molotov y tratando de oponer resistencia con lo que tenían, mantuvieron a raya a los alemanes y no tuvieron más remedio que retroceder y tratar de replantearse estratégicamente de qué manera iban a poder enfrentar a estos jóvenes que, escondidos en guardillas, en sótanos, debajo de las alcantarillas, habían establecido una logística realmente magnífica como para poder mantenerlos a raya. De hecho, el levantamiento se sostuvo desde ese 19 de abril hasta el 16 de mayo, ¿no? Es increíble pensar, bueno, desde qué lugar podían establecer tanta resistencia, bueno, pero de hecho lo lograron, impulsados por la convicción, impulsados por el deseo, identificados, como decía hace un ratito, con lo que es ese espíritu que ha mantenido siempre enhiesta la identidad del pueblo judío, ¿verdad, Alejandro? Sí, un espíritu que se ve reflejado en ese himno que escuchábamos al principio del programa y que por supuesto está en las palabras de uno de los fundadores de la organización partisana unida. Hablo de Abba Kovner, del que nos habla Elżbieta Borkiewicz, colaboradora también de Radio Sefarad, en su programa Polín, Judíos Polacos. Les dejamos el enlace para que puedan escuchar al completo el programa, pero no quería dejar pasar la oportunidad de citar las palabras de Abba Kovner, que dijo en su momento: no vayamos como corderos al matadero, mejor morir como combatientes libres que vivir a merced de los asesinos. Bueno, Kovner precedió a ese levantamiento del gueto de Varsovia, del que hablamos en esta ocasión por su 83º aniversario, y es que precisamente tanto Mordejai Anielewicz, que fue quien lideró ese levantamiento, se reunió anteriormente con Abba Kovner, que la Nochevieja del 41 al 42 de 1942 se levantó en el gueto de Vilna y encendió la mecha de la resistencia armada judía en la Segunda Guerra Mundial. Y como bien rezan las estrofas del Shir HaPartisanim, nunca digas esta senda es la final. Eso habla justamente del espíritu que ellos mantenían bien en alto, ¿no? En lo que fue su postrera carta a un amigo, Itzik, enviada por Mordejai Anielewicz, él justamente le plantea que para él su misión, más allá de lo que le depara el destino, estaba cumplida. Había podido defender estoicamente, con uñas y dientes, lo que era la dignidad. Lo más importante era justamente para estos muchachos defender el derecho a la vida, el inalienable derecho a la vida, y de que nadie sea vilipendiado, humillado por el mero hecho de ser judío. Creo que ese es uno de los grandes mensajes que nos deja justamente esa misiva, que seguramente vamos a compartir el link con los oyentes de Radio Sefarad, porque es muy, muy, pero muy emotiva. Quiero también rendir un cierto tributo, ¿no? El que se lo merecen, ¿no? Realmente se lo merecen, a lo que fue Janusz Korczak e Irena Sendler, ¿no? Janusz Korczak era un connotado médico, era un, podríamos decir, un intelectual, era un comunicador, un pedagogo que dirigía justamente el orfanato de niños judíos dentro del gueto de Varsovia. Él hubiese podido aprovechar las prerrogativas que le daban el hecho de ser una persona conocida, con ciertas influencias, pero de todas maneras él decidió correr el aciago destino, el mismo destino de sus niños cuando fueron conducidos hacia las vías del tren portando una bandera con un Maguen David. Él los acompañó hasta la cámara de gas, dando muestras justamente
de lo que era la ética, de lo que eran las convicciones de ese verdadero militante de la vida que fue el gran Janusz Korczak. Y ni hablar, por supuesto, de Irena Sendler, aquella enfermera que valientemente puso en juego su integridad física y permitió salvar a cantidades enormes de niños que luego muchos de ellos, a través de los ingentes esfuerzos de esta gran mujer, pudieron recobrar su identidad al final de la guerra, Alejandro. Sí, de hecho, bueno, dos figuras clave en ese gueto y también, evidentemente, todo lo que supuso sus figuras, ¿no? De hecho, estábamos escuchando, mientras Jorge nos contaba, esta banda sonora del cortometraje documental de 2013 de Last Korczak Boy, el último chico, el último joven de Korczak, que cuenta, ¿no?, precisamente esa historia y que nos adentra en el gueto de Varsovia como un lugar en el que un gran porcentaje de la población se hacinaba, porque no solo era el gueto de Varsovia, sino que había casi, o al menos 400 que se encontraban o se repartían a lo largo de todo el país, a lo largo de toda Polonia. Bueno, Polonia estuvo realmente cercada por lo que era justamente el accionar de los alemanes. Hay, a lo largo de distintas ciudades vamos a encontrar, por supuesto, situaciones vividas como estas, pero debemos destacar que el levantamiento fue, en esencia, el primer intento, y vaya que pasó de ser un intento a un logro magnífico, bueno, de demostrarle a los alemanes y al mundo que a fuerza de coraje es posible sublevarse y, por supuesto, enfrentar la inquina, el odio, la intolerancia. Creo que el gran mensaje que nos dejan estos jóvenes, liderados por el gran Mordechai Anielewicz, es precisamente apelar a esas reservas anímicas, a ese espíritu indomable, a esa lucha por los principios. El principismo, ¿no? El ir detrás de esos principios rectores de la vida, que son fundamentalmente la dignidad y la reivindicación del derecho a la plena, autonomía y autodeterminación de los pueblos. Bueno, Jorge, pues creo que hemos hecho un recorrido breve por Varsovia, por este gueto. Evidentemente son muchos los minutos que se le pueden dedicar, por eso les invitamos a visitar otros programas que en Radio Sefarad abordan, por supuesto, el gueto de Varsovia. Son muchos, les dejamos algunos de ellos para que puedan recorrer este gueto que levantó, ¿no?, a todos estos jóvenes que, como decía Jorge, con valentía y con gran honor defendieron su causa, y bueno, a toda una comunidad que vivió hacinada entre unos muros que se encontraban en una ciudad dentro de otra ciudad. Parecía algo que no podía darse, pero así fue, como decíamos, a lo largo de toda Polonia. Y en este programa pues nos acercamos a Varsovia para recordar a todos estos partisanos y a todas esas personas que estuvieron en los guetos, ¿no? Y que en concreto en este 83 aniversario del levantamiento, el 19 de abril, nos acercamos en este programa, en Busca de la Identidad, a esos judíos polacos que formaron este levantamiento y que hicieron historia. Por eso estamos aquí hablando con ustedes y para ustedes de este tema histórico y de una ciudad a la que esperamos volver, Jorge. Sin dudas, vamos a volver y a recorrer distintos puntos históricos que amojonan un poco lo que fue la presencia judía en esta importante ciudad. Y creo que hay que destacar que de los 400.000 judíos que estaban justamente hacinados en ese gueto, solo sobrevivieron 50.000. Creo que las cifras son más que claras, más que contundentes. Y como último mensaje, dejar bien en claro, más allá de rendir nuestro tributo, nuestro emocionado y sentido tributo a las huestes lideradas por Anielewicz, demostrar o de repente contarle cuál es nuestra percepción sobre esto, y es la siguiente. Más allá de la contundencia de los lanzallamas
más allá de los tanques Panzer, más allá de la fuerza inconmensurable de este ejército alemán que había dado por tierra con toda esperanza de vida por donde marchase, bueno, contra esos lanzallamas estaba otra llama que los enfrentó, combatió y venció. En la batalla moral vencieron a través de lo que era el mandato de esa llama inextinguible, esa fuerza que hace que el pueblo judío hoy por hoy siga siendo y estando, mientras otras tantas civilizaciones hoy simplemente son historia. Bueno, pues con esa llama esperamos prender la mecha de quienes tomen el relevo para seguir en esos levantamientos a raíz de esas injusticias que estamos hoy aquí, bueno, conmemorando y también agradeciendo para que todos los pueblos pues puedan ser liberados y se haga justicia, Jorge, en un programa en el que nos dedicamos no solo a eso, sino también a recorrer diferentes ciudades donde el exilio y la resiliencia toman el protagonismo. Nos desplazaremos a otra ciudad, mientras tanto les dejamos con este tema de Jorge Drexler que, bueno, marca, ¿no?, un hito, podemos decir de alguna forma, en ese álbum titulado Sea, y con esta canción El pianista del gueto de Varsovia, que cierra un capítulo más de este En busca de la identidad, en el que les esperamos y en el que agradezco, Jorge, y a todos los oyentes y también a los colaboradores que nos están echando un cable en todas las ediciones que ya vamos elaborando para seguir adelante en este recorrido. Sí, por supuesto. Un agradecimiento fundamentalmente para quienes nos escuchan, difunden el programa con muchísimo afecto. Vaya, un gran abrazo para ellos. Y por supuesto, qué mejor manera de cerrar con los acordes del pianista del gueto de Varsovia, creado e interpretado magníficamente por este célebre compatriota que es Jorge Drexler. Yo tengo tus mismas manos, yo tengo tu misma historia. Yo pude haber sido el pianista del gueto de Varsovia. Yo tengo tus mismas manos, yo tengo tu misma historia. Yo pude haber sido el pianista del gueto de Varsovia. Yo tengo 2 generaciones menos, yo tengo tu misma historia. Yo pude 2 generaciones más del gueto de Varsovia. Fechas, tus mismas, tan solo fechas. Yo tengo tu misma historia. Yo pude haber sido el pianista del gueto de Varsovia. Fechas, tus mismas, tan solo fechas. Yo tengo tu misma historia. Yo pude haber sido el pianista del gueto de Varsovia.